Si la pantalla no se ve, si no me pueden escuchar bien, me avisan, por favor, sí, por chat, micrófono o como sea, para que me entere. También el volumen de la voz, si es que está muy bajo o está muy fuerte, también me indican para poder regularlo, ¿sí? Ahí siguen riendo. Sí, no los puedo silenciar. Bueno, ya lo van a silenciarlo. Bien, esto lo voy a ampliar. Permítanme un segundito. Ok, déjenme acomodarme un momentito, por favor. ¿Una chupifiesta? Y ahí te debes levantar tus morenitas. De los yungas de José. Por favor, si pudieran silenciar el micrófono. Están hablando de yungas, creo que hay una reunión por ahí. Por favor. O sea, ¿cuánto tienen que pagarle así? Compañero Rolando Llanes, apague el micrófono, por favor. Rolando Llanes es el docente. ¿Qué soy yo? Y otro con el micrófono abierto. Yo me lo comí. Los que están hablando son los de la unidad de admisión de la facultad. Sí, ¿verdad? Por favor, de la unidad de admisión, su micrófono está abierto. Y ahí me... Pero ¿en cuál estás, José? Porque estás en el C. ¿Hay todavía? Uno hay. ¿No estás en el ¿Sí? Sí. Es que le no, al doctor y doctor más querido. ¿El que está en la bolsita es? No, el que está fuera de la bolsa. No, eso me lo ha dado pues la invita, sí. Hay uno que está en bolsita. Ese sí está nomás. No tiene nada de... Bueno, voy a hablar más fuerte para que me escuche. Ya lo van a silenciar seguramente. Bien, avanzaremos. Les decía, nos toca la parte de química con mi persona. Creo que no me presenté, ¿verdad? Mi nombre es Rolando Llanes. Soy ingeniero químico, así que bueno, esta es mi área justamente. La parte de química es bastante importante para ustedes, van a ver. Asumo yo que por eso pusieron 3 días a la semana. Tiene mucho, pero mucho que ver con ustedes. Esto es lo que vamos a ver esta semana, Introducción, Química, una ciencia para el siglo XXI, que es un contexto de la actualidad, orígenes de la química moderna, que básicamente es historia, y finalmente importancia de la química. Todo esto lo vamos a desarrollar en esta semana, el día de hoy hasta orígenes de la química, un poquito, mañana va a ser netamente historia, y el día viernes ya culminamos con esto de la importancia de la química. Definamos química. Acá podemos ver su concepto, su definición. Dice, es una ciencia que implica estudiar la composición, las propiedades físicas y químicas y la transformación que sufre la materia, ¿ya? Ciencia se refiere a un conjunto de conocimientos, un cúmulo de conocimientos que se han ido generando en la historia poco a poco y que tienen relación unos con otros, ¿no? En este caso tiene que ver con reacciones químicas y, bueno, demás cuestiones que ahorita lo vamos a ver. Y que como características tienen el hecho de que tiene que ser generado por experimentación, o sea, se hacen experimentos, se hace de forma práctica, y también por razonamiento. Y creo yo algo muy importante es el hecho de que pueda ser replicado. Esto significa que pueda ser demostrado, no simplemente decir que algo sucede porque yo pienso que es así, sino que se tiene que hacer. Si yo logré producir o generar algo acá, en otra parte del mundo también lo tendrían que poder hacer, ¿no? Eso es que pueda ser replicable. Entonces, este conjunto de conocimientos está
o más bien dicho, tiene que ver con la materia. O sea, a la química lo que le importa, lo que le interesa es la materia. Eh, por el momento, nos vamos a quedar con concepto de materia como todo lo que está alrededor de ustedes, ya por el momento. Cuando entremos ya a materia de la siguiente semana, ahí vamos a entender bien lo que es materia y lo que no es materia, ¿ya? Pero por el momento, que sea lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Y si ustedes pueden observar, podemos, bueno, en mi caso puedo ver un escritorio, la computadora, pantalla, un foco, el vidrio de las ventanas, las paredes, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos objetos materiales están hechos de materia, ¿no? Son materia, con diferentes características. Ahora, a esta materia, o más bien a la química, lo que le interesa de esta materia es la composición, saber de qué están hechos, qué es lo que componen a esa materia. El, el agua, de qué está hecho, aunque el agua de por sí es un compuesto, pero también está constituido por elementos, ¿no? Oxígeno e hidrógeno. La madera, ¿de qué estará hecho? El plástico, ¿no? Las pantallas que tenemos, qué tipo de material será, qué más tendrá, las cañerías, los vidrios, todo. También le interesan las propiedades, o sea, propiedades es características, ¿no? De un objeto. Cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas características. Alguien tiene un pelo más largo, más corto, alguien tiene el rostro un poco más alargado, más cuadrado, alguien es un poco más alto, más bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa algo similar con las sustancias, tienen características que nos ayuda a poder reconocer. Em, un bolígrafo, por ejemplo, ¿no? Acá puedo observar que tiene un color negro, es sólido, no se deforma, tiene una forma ya establecida. En cambio, si yo agarro el agua, esto se mueve, no tiene una forma definida, sino más bien tiene la forma del vaso, ¿no? Donde está contenido. El color es diferente, es incoloro, transparente. Entonces, cada una de las sustancias, de los materiales, tiene sus propias propiedades. Pueden ser físicas, como lo que ya he citado, o propiedades químicas, que tienen que ver con lo siguiente: transformación. Eh, cómo y de qué manera se transforma la materia. El agua que tomamos de ejemplo, yo lo puedo calentar, ¿no? Lo coloco en nuestra hornillita en la cocina y de pronto la temperatura va a comenzar a incrementarse, va a llegar a un punto en el cual va a empezar a burbujar, es decir, va a llegar a ebullir, a hervir, como decimos, y va a transformarse. Ya no va a ser un líquido, se va a volver vapor, un gas que tiene otras propiedades físicas. Por ejemplo, el hecho de que ya no va a ser contenido en el vaso, sino que va a escapar de este, ¿no? Y se va a ir, pues, cada molécula a dispersarse en el aire hasta que, pues, técnicamente se separen completamente. Entonces, resumiendo, la química es un conjunto de conocimientos que tiene que ver con la materia, con todo lo material, y del cual nos interesa saber de qué están hechos, qué componentes tiene, qué características o propiedades tiene en cuanto a físicos y químicos, o sea, cómo van a reaccionar, y justamente eso, la transformación, reacciones químicas que puede sufrir la materia. Bueno, reacciones químicas en cuanto a transformación química y transformaciones físicas, ¿no? Ese paso de líquido a vapor es una transformación física. Y si, por ejemplo, yo hago combinar hidróxido de sodio, que es un compuesto, con ácido sulfúrico, que es otro compuesto diferente, hidróxido de sodio es sólido, blanco. El ácido sulfúrico es un líquido transparente, algo pesado. Y si hago que reaccione, pues genero sulfato de sodio, que es una sal que no es corrosivo, a lo contrario del hidróxido y el ácido sulfúrico, que tiene un color también blanco, pero un poco más, un poquito, parece un poco más polvo, digamos. Y también genero agua, ¿no? Entonces, fíjense que hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ambos son corrosivos, peligrosos. Yo puedo generar agua, que es algo que nosotros lo bebemos y lo necesitamos, ¿no? Entonces, cambia completamente sus propiedades, ¿bien? Eso es química, y a eso vamos a introducir a nosotros. Es netamente práctico, se trata de producción de
de objetos, materiales, ¿no? Netamente, y sus fundamentos, claro. Y también se ocupa de los cambios energéticos. Hablando del agua, ¿no? Cuando yo lo transformo de un líquido a vapor, para lograr eso yo tengo que introducir la energía. Una rata. Eh, la rata. Y bueno, podemos introducir energía al agua. Y esta energía lo que va a hacer es que las moléculas del agua empiecen a moverse mucho más rápido y llegan a un punto en que esa energía cinética, ese movimiento es más rápido que la molécula escapa del estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Y así se convierte de líquido a vapor. Lo contrario también puede pasar. Si yo agarro el vaso, quiero cubitos de hielo, lo voy a introducir al congelador. En el congelador lo que va a hacer es extraer la energía al agua. Y al extraer energía, las moléculas que decíamos que se están moviendo van a ir moviéndose cada vez más lento, más lento, más lento, y van a empezar a compactarse, se van a juntar mucho más unas con otras. Van a llegar a compactarse tanto que ahí se forman los sólidos, vamos a generar nuestro hielo. Entonces, para cualquier tipo de cambio, se necesita de energía, o a introducirle o a extraerle. Eso también se lo toma en cuenta. Algunos autores le dicen ciencia central porque es la base para poder entender otras áreas, como ejemplo la biología, que es el entendimiento de las sustancias químicas, pero que están en los seres vivos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, que son sustancias químicas. La física tiene que ver con objetos, por ejemplo, su movimiento, pero el objeto no deja de ser materia también. La geología es netamente estudio del suelo, ¿no? En cuanto a química, que le interesa saber qué compuestos químicos están en la tierra, minerales, bueno, etcétera, ¿no? La ecología, remediación de contaminación. La contaminación se genera por em, polución, generación, qué sé yo, cuando se desechan sustancias químicas justamente a ríos, lagos, suelos, aire, etcétera, ¿no? Estamos hablando de químicos. Y otro más, que ahorita vamos a ver en cuanto a medicina o ciencia de la salud. Esto de la química tiene su historia, ¿no? Desde hace mucho, mucho tiempo las personas ya iban haciendo uso de la química. Evidentemente no sabían qué era química ni en lo que se fundamentaba, ¿no? Comenzaron por simplemente hacer uso de ciertos materiales y poco a poco se fue generando los fundamentos necesarios, se fue generando lo que ahora le llamamos química. En este grafiquito podemos ver la división de la química, ¿no? De forma muy general. Tenemos lo que es la química general, descriptiva, analítica y físico-química. En cuanto a la química general, lo que le interesa es estudiar las leyes fundamentales y conceptos básicos, ¿ya? Que requiere la aplicación de la química. O sea, para poder aplicar la química y todas las otras series que vamos a ver, necesitamos conceptos, leyes básicos que fundamenten todo, como la teoría, digamos. Em, y la característica de esto es que tiene que ser de forma más digerible, más sencilla, para poder, así ya me lo rayó la pantalla, ya, ya. Para poder entenderlo más fácilmente, esto de química general. Si lo comparamos con otro que es la físico-química, acá dice estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas, o sea, esas características que podemos ver con las microscópicas. Esto se refiere a hacer un estudio en porciones muy, muy pequeñitas de la materia. Aquí se habla, por ejemplo, de análisis diferencial, que ya es un poco de matemáticas un poco más avanzadas, que seguramente lo van a ver después, donde se agarra un trocito muy pequeño de un sistema, de un material, y ahí se le hace un análisis. Se aplica matemáticas como cálculo uno, o sea, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales y demás. Y a partir de eso se obtienen ecuaciones matemáticas algebraicas que ya lo podemos utilizar para aplicaciones macroscópicas, ¿no? Ya a nuestro nivel, digamos. Todo esto en cuanto a la materia y a la energía, ¿no? Entonces, básicamente la fisicoquímica es muy similar a la química general,
pero de forma más compleja y de forma más profunda. Entonces, no se puede lanzar directamente a alguien que recién está entrando a la química, directamente a la fisicoquímica, a verlo de esta forma, ¿no? Va a ser muy duro para él. Por eso tenemos que partir de química general. Entender de qué se trata la química y con ese conocimiento ya profundizarnos a otras áreas. Luego tenemos química descriptiva. eh, perdón, donde lo que interesa es estudiar las propiedades, las combinaciones, estructura y aplicaciones de sustancias, ¿no? Elementos y compuestos. Y de aquí podemos dividirlo tanto en inorgánico y orgánico. Lo orgánico tiene que ver con el carbono. Em, la vida de casi todos los seres vivientes acá en el planeta está basado en el carbono. Nosotros somos básicamente carbono, ¿no? En su mayor proporción. Y también le interesa sus combinaciones, ¿no? Entonces, química orgánica básicamente es la química de la vida, ¿no? De los organismos vivos y otros relacionados. En cambio, la química inorgánica tiene que ver con, por ejemplo, con metales, tiene un poquito que ver con, posteriormente, con metalurgia. Podríamos relacionarlo de repente a productos evaporíticos, ¿no? Sala de Uyuni, ¿no? Para que tengan una idea de por dónde va el área. Después tendríamos lo que es la química analítica. Mm, En esta química analítica lo que nos interesa es dos cosas. Uno, el poder identificar elementos, componentes de una materia y también poder cuantificarlos, ¿ya? Y de ahí justamente se derivan estos dos, química analítica cualitativa, química analítica cuantitativa, ¿ya? En la cualitativa, lo que interesa es justamente eso, poder identificar qué compuestos, qué elementos están en un cierto material, ¿no? Y para esto, pues existen métodos, son como recetas que se tiene que seguir para poder conseguir esos resultados, ¿no? Y identificarlo. Y la cuantitativa, lo propio. Tiene sus métodos para cada tipo de análisis y lo que queremos acá es poder saber la proporción, ¿no? La concentración, cuánto había de un cierto elemento en ese material. Y esto es bastante importante para ustedes, ¿no? Para todos los que están en las áreas de salud. Porque lo relacionaríamos con las personas, ¿no? Hacemos lo mismo, pero para poder detectar ciertos indicadores, ¿no? Basados en sustancias químicas, para poder diagnosticar, para poder ver si una persona está sana o si ya sufre una cierta enfermedad, dolencia, etcétera. En cuanto a los campos de aplicación, tendríamos la electroquímica. Esto es el uso de electricidad para la generación de reacciones químicas y así obtener otras sustancias, ¿no? O aplicarlos en otras. Por ejemplo, bueno, dos ejemplitos. Lo primero, justamente con el agua nuevamente. Si al agua yo le coloco dos electrodos, no lo introduzco, y bueno, un electrodo simplemente es una plaquita metálica que está conectada a un cable. Ese cable pues lo conecto también a un generador de corriente, ¿no? O sea, voy a mandar electricidad, ¿no? Por el agua. Al hacer esto, se va a generar reacciones químicas, el agua se va a descomponer y voy a lograr generar en un electrodo gas, y eso va a ser oxígeno, ¿no? Oxígeno en forma gaseosa, y en el otro electrodo voy a generar hidrógeno también en forma gaseosa. Entonces se puede apreciar que burbujea, y esas burbujitas son esos dos gases. Entonces, estoy transformando el agua a oxígeno e hidrógeno gaseoso, ¿no? Otro ejemplo, el cromado. Ustedes conocen los parachoques de los automóviles. Eso es hierro. Y para que tenga esa parte, bastante grandes, unas piscinas, donde se coloca solución de cromo y también dos electrodos. Uno de los electrodos es cromo y el otro electrodo es el parachoques, ¿no? Se lo introduce, se va a mover los electrones, ¿no? Se genera corriente eléctrica y esto hace de que el cromo de este electrodo vaya migrando, ¿no? Como iones, que después vamos a ver qué es eso,
y llegue al parachoque, ¿no? Estos mataburros, como dicen, y lo vaya recubriendo. Y de esa forma, pasado un cierto tiempo, pues lo retiran de la cuba y ahí ya tenemos el parachoques cromado, ¿no? Con esa apariencia que ya la conocemos. ¿Mm? También lo utilizan en ensayos, ¿no? Para química analítica. Tecnología química tiene que ver directamente con producción, ¿ya? Generación de productos en diferentes áreas e industrias. Acá adentro estaría lo que es la farmacología, ¿no? El desarrollo y producción de fármacos, medicamentos. La bioquímica, que es muy, pero muy importante para ustedes, tiene que ver con las reacciones químicas que suceden en los organismos vivos. Nosotros, los seres humanos, pues somos organismos vivos. Y para poder diagnosticar, identificar, hacer tratamientos, etcétera, pues se tiene que conocer las reacciones químicas que suceden en el organismo. Y más aún si lo relacionamos a los fármacos, ¿no? Cómo los fármacos van a alterar ciertas reacciones químicas, van a producir otras reacciones, eh, generar mm, modificaciones, qué sé yo, ¿no? Todo eso relacionado a la química, ¿no? Otra vez. En cuanto al química ambiental, pues tiene que ver con el medio ambiente y cómo se remedia la contaminación. Con química de alimentos, igual, muy importante para la salud, especialmente para los nutricionistas, ¿no? Acá lo que se va a observar y entender es de qué están compuestos los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los macrocomponentes, ¿no? Proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera. Cómo estos son absorbidos por el organismo, cómo son utilizados, ¿no? Para diferentes funciones en el cuerpo y también para saber qué alimentos son recomendables para cierto grupo de personas sanas, deportistas, personas que sufren ciertas enfermedades. Entonces, a quienes han salido de operación, a quienes tienen ciertas enfermedades, se les tiene que restringir, ¿no? Ciertos alimentos porque les puede producir mayor mal. En cambio, tienen que decidir qué son los mejores alimentos más bien para que em, puedan curarse, digamos, ¿no? Más rápidamente o si pues ya son enfermedades crónicas, cómo hacer que su vida sea más mejore, ¿no? Ah, y también tiene que ver con las reacciones de químicos en los alimentos, ¿no? El deterioro de los alimentos son reacciones químicas también. Después, ya hablando del campo de salud un poquito, está relacionado bastante con la química, ¿no? Como decíamos. Por ejemplo, la bioquímica, bueno, que ya hemos hablado. La bioquímica, química biológica es química un poco aplicada a biología, ¿no? Es como una antesala a lo que es bioquímica. La farmacología tiene que ver con un momentito, así. Tiene que ver con el desarrollo de medicamentos, tiene que ver, van a actuar en el organismo, ¿no? Sus efectos terapéuticos, efectos secundarios, que no son otra cosa que reacciones químicas. Después veríamos la hematología, que tiene que ver con el estudio de la sangre, también de su análisis, órganos relacionados también a esto. La sangre tiene dos moléculas principales, ¿no? La mioglobina y la hemoglobina. Son compuestos químicos. Se tiene que entender su estructura química, sus propiedades, su funcionalidad en el organismo para poder aplicar, ¿no? Tratamientos y otras cuestiones. La inmunología, que tiene que ver con el sistema inmune, cómo el organismo se va a defender de infecciones, por ejemplo, ¿no? Para esto, pues recurre a igual a reacciones químicas, tiene que ver con lo que son mm, ¿qué se llaman estos? Alergias, ¿no? Alergias que igual son, no es otra cosa que reacciones químicas, enfermedades autoinmunes, etcétera. La genética se basa en sustancias químicas, ¿no? El ADN, para poder llevar información de una generación a otra. La nutrición, que ya la hemos visto, tiene que ver con sustancias químicas en los alimentos. La química clínica, esta de acá, no es otra cosa que química analítica, que ya la hemos visto, ¿no?
química analítica que le interesa saber identificar, ¿no? Compuestos en algún material y poder cuantificarlo. Y para el caso de ciencias de la salud, pues esto se aplica a las personas. Poder identificar si en muestras, por ejemplo, en la orina o en la sangre, si se puede detectar ciertas sustancias químicas y posteriormente cuantificarlas. Y estos indicadores pues van a servir para poder detectar enfermedades, ¿no? Justamente. Y es muy, pero muy importante. En química analítica, por ejemplo, en, no sé, metalurgia, alimentos, si se comete un error, ya significa pérdida de dinero, seguramente. Pero en el caso de la salud, pues no es únicamente eso, ¿no? Puede derivar a la pérdida de una vida, incluso por un mal análisis, ¿no? Malos datos. Entonces, esto es demasiado importante para ustedes. El radiodiagnóstico también. Esto tiene que ver con el uso de imágenes, ¿no? Lo que tiene que ver con tomografías, rayos X, resonancia y demás ensayos para poder visualizar, ¿no? Tener imágenes justamente, y esto se basa en radiación. Y la radiación, pues, se genera a partir de sustancias químicas también, ¿no? Compuestos, elementos, no todos, aquellos que tienen esa propiedad de generar radiación. Y esto aplicado a diagnóstico, ¿no? Bueno, básicamente a la medicina le interesa las reacciones químicas en el organismo para poder prevenir, curar, mitigar enfermedades. Y acá, bueno, lo que dice es que nosotros somos materia, ¿no? O sea, la química le interesa la materia. Nosotros no dejamos de ser materia. Entonces, la química también nos va a estudiar a nosotros cómo funcionamos, de qué estamos compuestos, eh, cómo se puede utilizar fármacos para generar o alterar reacciones químicas a favor de las personas, ¿no? Y pues también hay que recalcar que también existen sustancias tóxicas, ¿no? Que en realidad son muy desfavorables a la salud y hay que evitarlas, ¿no? Lógicamente también le interesa a la salud la producción de medicamentos, ¿no? Antibióticos, y eso es pues química aplicada a aspectos de salud, ¿verdad? Ok. Después, en cuanto a acá dice química, una ciencia para el siglo XXI. Decíamos, este es un contexto de la realidad, ¿no? ¿Dónde estamos ahora en cuanto a la química? Y acá, pues ya nos menciona que el desarrollo acelerado de la tecnología, cada vez más refinado, durante el siglo pasado, pues ya nos ha brindado medios mayores para estudiar lo que es inapreciable. O sea, lo que trata de indicar es, en primer lugar, mm, la generación de ciencia, tecnología, conocimiento cada vez se hace mucho más rápido. Eh, lo que antes tardaba muchos años, décadas tal vez, ahora de repente ya se genera en un año, ¿no? Esto con ayuda de la computadora, peor con la inteligencia artificial. O sea, cada vez es más rápido la generación de tecnología. Em, y también ha ayudado los microscopios. Bueno, el microscopio tiene que ver con esta partecita, ¿no? De lo que es inapreciable a simple vista, se refiere. O sea, em, las moléculas. Si ustedes recuerdan los libros de química en los colegios, pues nos hacían dibujar, ¿no? El hexágono. Es que fenol que el benceno es un hexágono con un redondito, que el fenol tiene un oxidilo por ahí, que, qué sé yo, el alcano es lineal, que el agua tiene un cierto ángulo, etcétera, ¿no? Eso era mediante análisis, razonamiento y también con ciertas mediciones, digamos, indirectas. No se lo podía apreciar directamente, pero ya se lo iba demostrando de alguna forma. Pero actualmente con este tipo de microscopios especiales que no son ópticos, ya se puede visualizar, entre comillas, las moléculas, ¿no? Digo entre comillas porque en realidad estos microscopios no se basan en óptica. No es que aumentan de tal forma la imagen de la molécula, podemos ver, sino se aplica a ciertas interacciones con la molécula y el mecanismo del microscopio, y lo que hace es, digamos, para que se entienda, como generar un dibujo, ¿no? de la molécula. Entonces ya podemos demostrar con ese tipo de imágenes
lo que teníamos en papel, ¿no? Ya lo podemos, entre comillas, nuevamente, ver, ¿no? Esas moléculas. Y sí, pues sí eran como estaban en los libros. Sí son, más bien. Las computadoras también han ayudado en cuanto a la potencia en cálculos, ¿ya? Existen ecuaciones matemáticas muy complejas y muy difíciles de resolver, incluso que antiguamente no se los podía resolver. Pero la computadora lo que hace es generar, utilizar métodos numéricos, se dice, son como iteraciones. Hacer la prueba con un número, luego con otro, luego con otro, luego con otro, hasta acertar un resultado satisfactorio. Em, entonces, puede llegar a ser miles y miles de iteraciones de cálculos, pero tiene la capacidad de hacerlo en un instante, en un segundo, menos de un segundo. Entonces, lo que a una persona le lleva mucho, pero mucho tiempo, la computadora lo hace en menos de un segundo. Y eso es una ayuda bárbara. Entonces, eso, el microscopio. Y actualmente la inteligencia artificial, más todavía. Son herramientas muy, pero muy útiles para generación de nuevos conocimientos, de desarrollo de tecnología, para la aplicación en salud y otros ámbitos más, ¿no? O sea, es increíble cómo va la ciencia. Y hablando de inteligencia artificial, pues también el año pasado, 2024, en los premios Nobel, ¿no? de química, se premió a dos desarrollos, ¿no? Uno de ellos fue justamente el desarrollo de una inteligencia artificial que pueda ayudar a diseñar, entiendan eso, diseñar moléculas, ¿no? Ya es como en las películas, ¿no? De Avengers, ahí que generaba un compuesto para salvar a una persona, no sé, se está llegando a algo así. En la computadora se puede agarrar y ir formando una molécula, ¿no? Que sea plausible, o sea, que realmente pueda existir. Y una vez generado de forma virtual esa molécula, una proteína, por ejemplo, ya se lo podría en un laboratorio ya obtenerlo. Y esa proteína, el diseño no es así nomás, ¿no? Ese diseño se hace justamente para una aplicación, que puede ser para sanar alguna enfermedad, ¿no? Entonces, vean qué tan importante la química. El otro premio Nobel es en cuanto a nanotecnología, ¿no? Si no me equivoco, es el desarrollo de materiales muy, pero muy pequeñitos que cambian o generan luz, ¿no? En función del tamaño, ¿no? Algo así, si no me falla la memoria. Y eso lo quieren aplicar para pantallas y también para ciertos diagnósticos, ¿no? Como indicadores, digamos. Bueno, y acá pues nos hace reflexionar, dice, ¿no? Tendríamos que preguntarnos qué función tendrá la ciencia central en esta centuria, qué otros desarrollos más se tendrá. Creo que se está apuntando también a la longevidad, a que el ser humano viva más de lo que actualmente puede vivir, ¿no? Entonces, son cosas increíbles lo que van a llegar. Y bueno, acá abajito también dice, sin importar las razones por las que tome un curso de introducción a la química, el conocimiento adecuado de esta disciplina le permitirá apreciar sus efectos en la sociedad y en usted. O sea, no solamente los profesionales deberían saber química, todas las personas deberían saber, al menos los conceptos básicos de esta área. Esto para poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ustedes saben que existen em, sustancias que nos ayudan a limpiar, ¿no? Para limpieza. Y hay algunos productos que no se los pueden mezclar y a veces las personas lo mezclan, ¿no? Para que tenga un mejor poder de limpieza, digamos. Pero no, puede ser de que reaccionen y generen algunos vapores tóxicos, ¿no? Que hagan daño. Entonces, si se supiera un poquito de química, pues ya tendrían el cuidado de no mezclar, ¿no? O de por lo menos curiosear para ver si lo que están haciendo, pues no tenga alguna consecuencia. También sirve para poder eliminar ciertas supersticiones, ¿no? Muchas veces alguien oye un ruido y dice, no sé, un fantasma, qué sé yo, y pues simplemente es expansión térmica. Pasa que en el día con el calor, las paredes, el techo se va expandiendo y en la noche cuando la temperatura disminuye, esto vuelve al volumen inicial, ¿no? Se contrae. Y en esa contracción, pues, o en la expansión también, genera un cierto ruido. Entonces,
todo se podría explicar con química y también física, ¿no? Evitaríamos engaños. Y justamente en esto de los engaños, pues ayuda el hecho de saber química y otras ciencias en el hecho de desarrollar pensamiento crítico, de no aceptar así como así lo que otras personas nos dicen, ¿no? Si no haces esto, pues va a pasar esto. Podríamos decir, no, yo sé química, yo sé que más bien va a pasar esto y no, lo que tú dices, pues no está mal. Bien, entonces sirve tanto para profesionales y para la sociedad en general. Bien, entonces fomenten a leer un poquito de química. Y bueno, ya entrando un poquito a la recta final del día de hoy. Los orígenes de la química, ¿no? Esto ya sería historia. La historia está dividida en diversas etapas, ¿no? Se comienza por prehistoria, historia antigua y, bueno, ahorita básicamente prehistoria y historia antigua nos vamos a quedar. En cuanto a la prehistoria, igual, se divide en paleolítico inferior y ¿qué es el neolítico, ¿no? En el paleolítico, para que tengan un cierto, mm, para que nos ubiquemos mejor en qué punto estamos, estaríamos hablando del último periodo glacial, ¿no? En cuanto al Homo erectus. Esta especie, ¿no? Nuestro predecesor, digamos, descubrió el fuego, ¿no? Eso acá nos están datando, dice, 790.000 años, ¿no? Anteriores. Y bueno, el primer roce con la química, pues sería esto, porque el fuego no es otra cosa que una reacción química, es una reacción de combustión, ¿no? Donde se combina componentes combustibles mm, orgánicos, podría ser madera, por ejemplo, o actualmente lo que son los hidrocarburos, ¿no? Bueno, en esas épocas, madera, digamos, con oxígeno, ¿no? Y al llegar a una cierta temperatura, pues se inicia la llama, ¿no? El fuego, y esto genera dióxido de carbono y agua, ¿no? Es una reacción química, y una de sus consecuencias también es la generación de luz, ¿no? Lo que se observa. Entonces, el Homo erectus, pues ya descubrió el fuego, poco a poco lo fue manejando, manipulando, y bueno, ya estaba aplicando química, ¿no? Pues, obviamente no tenía ni idea de lo que es química, ese término no existía, tampoco conocía los fundamentos como actualmente se hace, pero ya instintivamente, ya comenzando con el razonamiento, pues ya, ¿no? Empezaba a aplicarlo. Después, mm, utiliza la piedra como primer material, ¿no? Tallándolo para lanzas, bueno, diferentes objetos. También utiliza pinturas. Para sus pinturas lo que se utilizaba era tintes, ¿no? Basados en mezcla de óxidos. Estos óxidos también son compuestos químicos, ¿no? Son compuestos que están constituidos por oxígeno y por algún metal. ¿Ya? Y varios de ellos tienen colores, ¿no? Por eso los elegían. Y estos pues estaban en la tierra, ¿no? Simplemente lo encontraban, lo utilizaban y pues con eso pintaban y ya está. Ya en el neolítico, ¿no? Edad nueva de la piedra, dice, 5.000 a 3.000 antes de Cristo, años, ya hablando del Homo sapiens sapiens, nosotros ya técnicamente, comenzaron a tener ya una vida sedentaria, ¿no? Dejaron de ser nómadas, se asentaron, comenzaron a generar lo que es la ganadería, agricultura, mejoran su vivienda, el arte, etcétera. Ya entrando a la edad de los metales, tenemos la edad del cobre. ¿Ya? El cobre sería el primer mineral que el hombre ya ha manipulado. Ya es lo que primero ha visto. Y este cobre en algunos lugares pues se encuentra, ¿no? Ahí en la superficie, es un color medio café, digamos, ¿no? Cobrizo se dice, medio café. Deben conocer, ¿no? El cobre, hay tubitos de cobre. O a los cables, ¿no? Lo- Esos filamentos dentro de los cables, cobre. Entonces, el cobre es maleable, o sea, se lo puede doblar, no es duro. Esa es una buena y mala propiedad, ¿no? Si es maleable, pues se le puede dar formas, pero a la vez no es rígido, no funciona como arma, por ejemplo, ¿no? Para cosas donde necesitamos dureza, pues tampoco funciona muy bien.
Pero gracias a esto también ya se fue generando lo que es los primeros pasos en la metalurgia, ¿no? La fundición, calentar el metal para volverlo líquido, colocarlo en recipientes, en moldes y poder generar con eso ya objetos, ¿no? Según la función que queramos darle. En la edad de bronce mezclan este cobre con estaño. Y esto hace que esta aleación en realidad tenga mayor dureza. Y con esto ya pueden fabricar corazas, cascos, escudos, armas, ¿no? Y bueno, hacia el año 1100, 650 antes de Cristo, entramos a la edad de hierro. Descubren el hierro. Y este todavía es mucho más duro, ¿no? Es lo que se utiliza para las construcciones, ¿no? Para los machones, pilares, todo eso. Lo utiliza. Dice, se empieza a mejorar y perfeccionar los hornos de fundición, hacen ya producción de armas, materiales, ya de forma un poco más continuada, digamos. Y para nuestro contexto, América, los que llegaron a la edad de bronce eran los incas, ¿ya? Los únicos que llegaron hasta ahí. Otras civilizaciones conocían otros metales, ¿no? Pero no el bronce. Y esto era casi antes de la conquista también, así que con eso pues ya acabó todo. Y bueno, como les decía, antes del bronce ya sabían manejar, pero el oro y la plata, ¿no? Para objetos. Y bueno, nuestra última diapositiva. Eh, ya en la edad antigua, pasamos la prehistoria, entramos a la edad antigua, tenemos ya diversos civilizaciones justamente que van introduciendo, van generando nuevos conocimientos hacia la química. Uno de esos es Egipto, donde como sal utilizaban el natrón, ¿no? Pero esta sal no es lo que nosotros utilizamos, cloruro de sodio. Lo que el natrón es carbonato de sodio, ¿no? Y esto lo utilizaban para embalsamamiento, ¿no? Para embalsamar a sus difuntos y también para conservación de alimentos, ¿no? También utilizaban otros compuestos como el targirio, verdigris, oro pimente, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos, junto con otros más, orgánicos e inorgánicos, para preparar bálsamos, ungüentos, píldoras y otros. Y finalmente en China también, ¿no? Tenía su propio desarrollo, ¿no? Son varios caminos ahí que están aportando a la química. En China ya igual, iban desarrollando metalurgia, cerámica, eh, también utilizaban productos como sal marina, sal gema, que son sal, esto sí es cloruro de sodio, pero obtenidas de lagos o mares secos, ¿no? O también por cavernas. Azúcares, índigo, azufre, arsénico que es bastante tóxico, de hecho, alumbre, carbón, etcétera, ¿no? Y también ellos mismos ya producían remedios medicinales, cal, como el estuco, más o menos, aguardiente, bebidas alcohólicas, esencias, espejos, ¿no? Entonces, ya las diferentes civilizaciones, cada uno por su lado y muchas veces también compartiendo conocimiento, pues como que van desarrollando, ¿no? Van generando su propia historia y luego ya se van entrelazando para generar lo que ahora es química. Bien. Bueno, nos pasamos 2 minutitos, quedaremos ahí, continuamos el día de mañana. Si hay alguna pregunta o algo, ¿qué días pasamos? Dice. Pasamos los miércoles, hoy día, jueves y viernes. Jueves y viernes a las 5 de la tarde y los jueves, ¿a qué hora les dije? A las 7 creo que es, ¿no? Ahí cambia un poquito el horario. Bien. Entonces, nada, quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Se cuidan, comen bien, Doctor, alimentense. una ¿Listo? pregunta, ¿cuántas diapositivas son? De este tema son 33. Bueno, 33 con carátula y eso. Creo que son 29. Más o menos vamos a Eh, avanzar 10 diapositivas por día, ¿no? Más o menos. Y doctor, no mentira, ¿hasta dónde quedamos? ¿Cuántas diapositivas son? El día de hoy, ¿Y hasta dónde quedamos el día de hoy? ahorita estamos en la diapositiva 13. Sin contar la carátula y el índice serían 11. Ah, ya está bien, muchas gracias, doctor. Ah, ok, listo.
Entonces, ahora sí, nos Doctor, buenas tardes. Una sí, sí. consulta. No sé si nos podría mostrar la diapositiva de la bibliografía. Ah, sí, sí, sí. Sáquenle una fotito si gusta. Ahí está, lo ven, ¿no? Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Aquí hay otro por si acaso. Continúa. Jeje. Ah, ya. El anterior, por favor. Este es el primerito. Pues Y sí. el otro es el segundo, ¿no? Y aquí Listo, está. pues, ingeniero. Ok. Muchas Listo. gracias. Ok. Ahora sí. Nos vemos. Se cuidan. Chau, chau, chau. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Inge.